Agosto de 2019. Un video viralizado en las redes sociales muestra a una mujer rezar desesperadamente mientras se resguarda de la ráfaga de balas que lanzan sicarios contra policías estatales de Tamaulipas, México. Aquella emboscada de un grupo de civiles armados contra los efectivos de seguridad que se encontraban en un retén sobre la carretera fue apenas el comienzo del terror que se desataría de la mano de la Tropa del Infierno, el sanguinario brazo armado del Cártel del Noreste. Días después de conocerse esas angustiantes imágenes, otra cruda historia aparecería en los medios. Un total de 11 integrantes del grupo delictivo sería asesinado en un enfrentamiento con la policía y entre ellos se encontraba Juanito Pistolas, un adolescente de 16 años que terminó decapitado. En este video de Militarmente repasaremos la historia del joven sicario abatido y la dura realidad que viven los miles de niños que son reclutados por el narcotráfico. Originario de una familia humilde de Tamaulipas en Nuevo Ladero, Juanito Pistolas fue una víctima más del crimen organizado en México cuando sus padres fueron asesinados y quedó huérfano a los 13 años. No obstante, lejos de querer alejarse de la razón que lo había llevado a esa realidad, inmediatamente se unió al Cártel del Noreste, organización delictiva que lo reclutó como uno de sus más jóvenes sicarios. Esta peligrosa organización había nacido en 2014 como una división de los Zetas, que quedaron sin liderazgo claro después de la captura de Omar Treviño Morales, alias Z42. Controlan el territorio de Tamaulipas, de donde era originario Juanito Pistolas, y expanden sus tentáculos a territorios cercanos. Entre los negocios de la organización se encuentra el narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, extorsión, robo de vehículos y secuestro, además de controlar las actividades locales de prostitución, robo y tráfico de personas. A solo unos meses de ingresar a las filas del grupo criminal en 2015, Juanito Pistolas fue detenido por las fuerzas de seguridad. Confesó ante las autoridades que para ese momento ya había asesinado a 100 personas como miembro de la Tropa del Infierno, pero aún tenía 13 años y debido a su edad fue liberado. Su fama creció rápidamente y hasta se compusieron diversas canciones en su honor. Juanito Pistolas, así me han apodado. Con apenas 16 años, ya era un experimentado sicario del mundo del narcotráfico y fue parte de los enfrentamientos en Tamaulipas, donde el brazo armado del Cártel del Noreste atacó a la policía. Los delincuentes viajaban en una camioneta Ram con placa de Texas, Estados Unidos. Vestían con uniformes militares e intentaron emboscar a un grupo de fuerzas de seguridad en las inmediaciones del aeropuerto. Los efectivos estatales pertenecían al Grupo de Operaciones Especiales del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas, conocido como el Cayet, y no dudaron en hacer frente a la amenaza desatando un feroz tiroteo. Como consecuencia del enfrentamiento entre narcos y policías, el número de sicarios muertos llegó a 11 y entre ellos estaba Juanito Pistolas, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de la camioneta decapitado a causa de una ráfaga de disparos con balas calibre 50. Ahora bien, este caso no es para nada excepcional, ya que los niños y adolescentes son reclutados cada vez con más insistencia por las bandas criminales de México y usados como carne de cañón para toda clase de trabajos dentro de estas organizaciones. No se trata de un fenómeno nuevo, pero según analistas cobra fuerza por la desatención que el gobierno otorga a un sector que incluye principalmente a niños que provienen de familias desintegradas o viven en extrema pobreza. El escritor y periodista Javier Valdés fue uno de los que estudió este comportamiento e incluso publicó un libro en 2015 llamado Los huérfanos del narco. Allí calculó que la expectativa de vida de un niño atraído a los brazos de las bandas criminales bajo la promesa de dinero o amenazas es de apenas 2 o 3 años. Además explica que el narcotráfico seduce a niños y adolescentes con dinero, autos de lujo, mujeres y poder. Así terminan siendo reclutados para labores de sicario, trabajar en narcolaboratorios o sembrar droga.
La práctica no se limita solo a una organización delictiva, sino que la mayoría de los cárteles utilizan a los jóvenes como su último eslabón para las actividades criminales. Entre ellos se puede reconocer al Cártel del Golfo, los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa, principalmente en lugares como Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa y Michoacán. Uno de los problemas radica en que los jóvenes no saben a qué se enfrentan realmente, y es que los niños no tienen ningún valor para los integrantes de las diversas organizaciones criminales que los consideran desechables una vez que cumplan una tarea. Si son detenidos o asesinados, pronto buscarán otro para ocupar su lugar. Para conocer cómo los grupos narcos se acercan a los potenciales reclutas, una ONG llamada Reinserta, que trabaja con personas encarceladas, consiguió el testimonio de varios jóvenes que fueron detenidos mientras formaban parte de estas organizaciones criminales. Uno de los casos es el de Jacobo, quien contó que a los 12 años su vecino le propuso ganar dinero, pero para eso debía matar a alguien. La primera vez se negó, pero el hombre que pertenecía al Cártel Jalisco Nueva Generación volvió con una oferta de 30,000 pesos por hacer el trabajo. Para el niño criado en una familia pobre, donde las palizas eran habituales y a quien nunca le había gustado la escuela, se hizo una propuesta imposible de rechazar. Así, se convirtió en una especie de asesino a sueldo, cumplía con los trabajos que su vecino le pedía y pasaba a cobrar. A los 16 años, se unió oficialmente al cártel. Los encargos comenzaron a incluir torturas a miembros de organizaciones rivales, a los que sacaba información a golpes y una vez que obtenía lo que quería, mataba de diferentes maneras. Este tipo de historias se repiten en cada uno de los casos y también se repite su final. Ante cualquier riesgo, los jóvenes son los primeros en ser entregados o enviados a una muerte segura. La historia de Juanito Pistolas también refleja esto, como la de más de 30,000 niños que han sido incorporados a las filas de la vida criminal mexicana durante las últimas décadas. Un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México estimó que entre el año 2000 y fines del 2019 fueron más de 21,000 los menores de edad asesinados, mientras que otros 7,000 fueron desaparecidos. Un último factor que contribuye a este fenómeno tiene que ver con la dificultad para juzgar a los menores. Estos niños con la falta de apego se alteran fácilmente, pierden el control de sus impulsos y no generan empatía hacia la otra persona, por lo que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Mientras tanto, el sistema jurídico mexicano suele ser poco estricto con los niños que cometen infracciones legales y prohíbe a los jueces dictar prisión si tienen entre 12 y 14 años. Por lo tanto, los expertos afirman que es difícil juzgar a una adolescente en conflicto con la ley penal. Finalmente, especialistas en el tema plantean que antes que asesinos, estos jóvenes son víctimas. Consideran que es la sociedad la que ha fallado a estos niños y no les ha dado oportunidades. Por el contrario, son los cárteles los primeros que les ofrecen una alternativa a la pobreza y posiblemente la única que muchos encuentran en sus vidas, siendo presa fácil para aquellos que llegan y tratan de convencerlos de que les van a dar todo lo que les falta. Las diferentes organizaciones y ONGs que trabajan la temática aseguran que el primer paso es entender que la sociedad tiene una deuda con estos niños y no se puede estar ajeno a los adolescentes que matan porque tienen hambre. Así es como la narcocultura mexicana convierte a pequeñas víctimas en victimarios y temibles asesinos que no dudan en apretar el gatillo cuando llega la orden. Sin entender las consecuencias y desconociendo su rol desechable, viven vidas extremadamente cortas y repletas de violencia. El 5 de noviembre de 2010, la vida de uno de los narcotraficantes más peligrosos de México llegó a su fin. Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, mejor conocido bajo su nombre de guerra, Tony Tormenta, fue abatido en la ciudad fronteriza de Matamoros, en el estado de Tamaulipas. Este hombre no era un criminal cualquiera, sino que se trataba de uno de los jefes del Cártel del Golfo, uno de los carteles más grandes de América Latina de esa época, que se disputaba el liderazgo regional contra los Zetas y Sinaloa. No obstante, para el gobierno mexicano y su campaña contra el crimen organizado, que tomó mayor fuerza en 2006, eliminar al capo no fue tarea fácil.
La operación fue masiva y requirió la participación de más de 600 infantes de la Marina Mexicana, quienes utilizaron camiones, automóviles y otros elementos para bloquear los caminos hacia la frontera con Estados Unidos y así evitar la posible huida del capo. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer la historia detrás de la caída del peligroso narcotraficante Tony Tormenta. Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén fue uno de los narcotraficantes más peligrosos de México y junto a su hermano Osiel tomaron el liderazgo del Cártel del Golfo. En los 90 construyeron un vasto imperio criminal que encontró su epicentro en Tamaulipas, donde los Cárdenas Guillén crearon a los Zetas a partir de reclutar a exmiembros de las Fuerzas Especiales Mexicanas, quienes actuaron como guardaespaldas de los capos. Para el año 2013, el Cártel del Golfo era considerado un peligro mundial de acuerdo al FBI y otras organizaciones de justicia internacional. Los narcotraficantes habían encontrado su lugar junto a la camorra italiana, los yakuza japoneses y el Círculo de los Hermanos de Rusia, las mafias más temidas del planeta. Pero la fama no solo les trajo poder, sino también enormes problemas. Por una parte, Osiel fue detenido en un operativo conjunto entre las fuerzas mexicanas y las autoridades norteamericanas y aún cursa sentencia en el estado de Texas. Al mismo tiempo, una enorme traición comenzaba a fraguarse en el cártel. Los Zetas se habían fortalecido al punto de que planeaban separarse por cuenta propia. En este terrible clima, Antonio y sus otros dos hermanos intentaron cubrir el vacío de poder que dejó Osiel, lo que los puso en el centro de la mira, tanto de sus enemigos como de la justicia estadounidense. Pocos creerían que, de ser un pequeño dealer en la década de los 80, Antonio llegaría a convertirse en uno de los hombres más temidos y buscados del continente. Bajo el seudónimo Tony Tormenta, nombre de guerra con el que dirigía las operaciones en la zona del Golfo, este hombre organizó la logística, empaquetado y traslado de incontables kilogramos de droga hacia Estados Unidos a través de la frontera con Brownsville, Texas. Su poder se extendió por toda la costa este de México, al menos hasta el 2009, cuando sus propios hombres disputaron el territorio. Los Zetas, el cártel más violento que había visto el país latinoamericano hasta la fecha, se levantó contra los hermanos Cárdenas Guillén, comenzando así una brutal guerra que convirtió a Tamaulipas en un eterno campo de batalla. Con los sicarios de los Zetas a sus espaldas, Tony Tormenta no vio que desde el norte llegaba otra tormenta. La DEA, oficina especializada en combatir el narcotráfico en Estados Unidos, presionó al gobierno mexicano para que golpeara al Cártel del Golfo. El plan era simple: si le cortaban la cabeza a la serpiente, el cuerpo eventualmente moriría. Así comenzó a forjarse un amplio operativo para detener al capo criminal que involucró al Ejército y a la Marina de México, quienes emplearon a 660 efectivos para sitiar toda la ciudad de Matamoros, cuartel general de los malvivientes. El 5 de noviembre de 2010, la ciudad de Matamoros amaneció deshabitada, como si ese día el mundo se hubiera detenido. Las escuelas suspendieron las clases, los servicios públicos de transporte redujeron su servicio al mínimo y las dependencias gubernamentales quedaron completamente cerradas. La mayoría de los comerciantes no abrió sus puertas al público. La muerte llegaba junto al viento y no había escapatoria posible. Los 3 puentes que conectan México con Estados Unidos habían sido bloqueados con camiones militares y vehículos de gran porte. Las persecuciones comenzaron temprano, con disparos y explosiones chisporroteando por toda la urbe. Cientos de infantes de marina habían entrado en Matamoros con armas largas, escopetas y hasta lanzagranadas. Pero del otro lado, no los esperaban delincuentes comunes y corrientes. Tony Tormenta dirigía al que por entonces era el cártel más peligroso de la región, por lo que sus hombres estaban preparados para enfrentar cualquier amenaza. La guardia privada de Tony eran los Escorpiones, sicarios altamente entrenados que no sentían temor de plantarle cara ni a las fuerzas de la ley ni a sus enemigos dentro del narcotráfico, los Zetas. Las batallas comenzaron a darse en todos los puntos de la ciudad y los narcotraficantes decidieron secuestrar vehículos civiles para bloquear la llegada de refuerzos militares. Todos los caminos quedaron cerrados, tanto por elementos de las fuerzas del orden como por los malhechores.
El primer choque entre criminales y fuerzas federales ocurrió a las 10 de la mañana, en un cruce de calles justo frente a la vieja sede de la Procuraduría General de la República, donde el intercambio de balas causó la muerte del reportero Carlos Alberto Guajardo Romero, quien se había acercado al lugar a cubrir la brutal escena. A partir de este momento, la violencia se extendió como un incendio por toda la ciudad y el pánico cundió entre los inocentes vecinos de Matamoros, que poblaron las redes con mensajes desesperados. Para las 3 de la tarde, las fuerzas navales mexicanas dieron con el paradero de Tony Tormenta y acudieron a su captura, aunque fueron recibidos por el fuego de armas de alto calibre y granadas. Los sicarios defendieron a su líder hasta las últimas consecuencias. El capo del Cártel del Golfo intentó una huida a bordo de una camioneta negra, protegido por sus guardaespaldas personales, que llevó el combate a lo largo de las calles de Matamoros. En la persecución del infame líder participaron 170 elementos de la Marina, que se movilizaron en 3 helicópteros y 17 vehículos tácticos, con tal de detener la escapada desesperada de Cárdenas Guillén. Finalmente, cerca de las 6 de la tarde, las fuerzas mexicanas pudieron detener a Tormenta junto a su guardia personal y se cruzaron en una intensa balacera. En el fuego cruzado, el capo del narcotráfico fue herido de muerte, al igual que 2 de sus hombres y 3 operarios del ejército. Tony Tormenta murió abatido por las balas de los infantes de Marina, poniendo fin a casi 10 años de terror al frente del Cártel del Golfo, aunque su terrible legado sería continuado por sus hermanos, si bien con menor presencia. La operación fue considerada un éxito y celebrada por el gobierno de México, la DEA y las autoridades estadounidenses, como un duro golpe al narcotráfico en la frontera norteamericana. No obstante, existen varias contradicciones entre los resultados, ya que algunos informes aseguran que ese día fallecieron 50 sicarios del Cártel del Golfo, gracias a las acciones del Ejército y la Marina mexicana. Por su parte, medios de Estados Unidos, especialmente de Texas, publicaron que la cifra de muertos había sido cercana a 100 entre criminales, soldados y civiles. Por otro lado, la muerte de Tony Tormenta también generó una brutal ola de violencia en la costa este de México, ya que los Zetas aprovecharon el periodo de acefalía del Cártel del Golfo para lanzar una campaña por el poder regional, lo que se tradujo en más de 10.000 muertes a raíz de las guerras entre narcotraficantes. Para confirmar que Wilber Alirio Varela, alias Jabón, jefe del Cartel del Norte del Valle, sí fue asesinado el pasado 30 de enero en un exclusivo complejo turístico de Mérida, en Venezuela. El cuerpo del capo presenta 7 impactos de bala calibre 9 milímetros. Desde finales de los años 90, Wilber Varela supo liderar el comercio de cocaína, manejando un flujo multimillonario que lo colocó entre los hombres más buscados por la DEA. Toda Colombia le temía, tanto así que sus enemigos se escondían para no ser víctimas de tortura o fusilamiento. Pero su reinado de terror tenía fecha de expiración, y al cabo de unos años, el capo tuvo que huir de su país, ya que sus propios hombres querían asesinarlo. La vida de Wilber Varela fue una combinación brutal de todos los lujos y miserias que ofrece el narcotráfico. Es por eso que en este nuevo video queremos contarte todo sobre uno de los criminales más odiados en la historia de Colombia y cómo sus propios sicarios terminaron ejecutándolo a sangre fría. Wilber Varela llegó al mundo el 6 de noviembre de 1957 en la región del Valle del Cauca, lugar que se transformaría en el escenario principal de su violencia. Poco se sabe de su infancia y, para peor, mucho de lo que Varela contó sobre sí mismo es de dudosa veracidad. Durante años, el capo aseguró que era un sargento retirado de la Policía Nacional, aunque nunca se encontraron documentos oficiales para confirmarlo. Lo cierto es que dio sus primeros pasos criminales a principios de los años 90, cuando ingresó a trabajar en el laboratorio de cocaína del jefe Andrés López López. Luego se desempeñó como matón de cobranzas y seguridad para los hermanos Orejuela, aunque eso duró poco. Su primer acercamiento al verdadero liderazgo lo encontró trabajando para Orlando Henao Montoya, líder del Clan del Norte del Valle, quien lo nombró su jefe de seguridad y de sicarios.
Cuando Montoya murió en un tiroteo con el clan Herrera, Varela pasó a liderar la organización. A partir de su ascenso a jefe, las redes de influencia del capo colombiano se extendieron mucho más allá del territorio cafetero. El clan del norte del Valle mantuvo negocios en México con distintos grupos criminales de ese país, como el Cártel de Juárez y el Cártel de los Beltrán Leiva. Con semejante grupo de amigos, Wilber Varela amasó un poder sin precedentes. En su mejor momento logró exportar aproximadamente 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos, con un valor de $10.000 millones en total. El 70% de los narcóticos que ingresaban a Norteamérica eran de la factoría Varela, y esto lo situaba como uno de los hombres más poderosos y respetados del mundo. Si piensas que la carrera de un narco es solo lujo y riqueza, puede que el siguiente episodio en la sangrienta vida de Wilber Varela te haga cambiar de opinión. El 23 de noviembre de 1997, el capo colombiano se encontraba manejando su Renault 18 blindado, cuando 3 vehículos lo interceptaron en medio de la ruta. De los coches bajaron hombres armados con fusiles de asalto y armas automáticas con las que regaron de balas a su objetivo. Varela recibió heridas en el abdomen, pero detrás del Renault había un automóvil escolta del cual surgieron soldados del clan del norte del Valle, quienes capturaron a los agresores. Los sicarios fueron golpeados y torturados hasta que revelaron quién era su empleador: Pacho Herrera, un viejo conocido del clan que lleva su mismo apellido. Luego de este atentado, un Varela enfurecido emprendió una cacería nunca antes vista en Colombia. Los Herrera iban a pagar con sangre su atrevimiento. Destinó a gran parte de sus sicarios para cumplir con esta misión. Cualquier persona que llevase el apellido Herrera era apresado y fusilado sin mayores preguntas. El operativo de eliminación más ingenioso se llevó a cabo el 21 de septiembre de 1999, cuando un falso operativo policial detuvo el automóvil de Álvaro Herrera. Cuando este bajó la velocidad, vio que no eran fuerzas de seguridad, sino sicarios disfrazados. Herrera quiso escapar, pero ya era tarde. Los sicarios abrieron fuego de inmediato, matándolo a sangre fría dentro de su camioneta blindada. Wilber Varela era un hombre violento e impulsivo, obsesionado con mantener su posición de poder a toda costa. El problema es que su locura le declaró la guerra a muchos de sus propios socios y empleados. Fue así como se desató la crisis que terminaría siendo su sentencia de muerte: el conflicto con Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego. En primer lugar, Diego Sánchez se oponía a la manera absurda y arbitraria en que Varela expropiaba los bienes de sus enemigos fallecidos, ya que llamaba la atención de las autoridades. Además, los asesinatos se habían ido de control y en el fuego del clan del norte del Valle habían caído también amigos y familiares de los propios sicarios. En una reunión acontecida en 2002, todas estas diferencias salieron a la luz y entre insultos y ofensas se declaró una de las guerras más violentas que acontecieron en Colombia. En aquel entonces, Wilber Varela se encontraba armando su propia organización paramilitar, conocida como Rondas Campesinas Populares o Los Rastrojos. La fuerza se componía de sicarios y militares retirados, armados con fusiles comprados ilegalmente en Estados Unidos. Para enfrentarse a esta unidad, Montoya Sánchez conformó Los Machos, una fuerza paramilitar de similares capacidades. El Valle del Cauca y el Eje Cafetero se transformaron en escenarios de combate. Las calles se regaron de sangre producto de los enfrentamientos entre ambas facciones. Se dice que en total este conflicto se cobró la vida de 1.000 personas hasta el alto al fuego ocurrido en 2007, cuando Diego León Montoya fue apresado por la justicia norteamericana. Si bien la victoria fue para Varela, su lista de enemigos creció exponencialmente e incluso sus propios sicarios lo enfrentaron. El capo colombiano no solo era perseguido por sus colegas, sino también por la justicia norteamericana, la cual ofrecía $5 millones por su captura. El gobierno lo consideraba uno de los hombres más peligrosos de la región, por lo que varios de sus bienes fueron congelados e intervenidos. Esto ponía a Varela contra la espada y la pared.
Por eso, con un pronóstico bastante oscuro, en 2004 el jefe decide huir a Venezuela para controlar su negocio en paz. Sin embargo, en el país vecino no encontró la tranquilidad, sino más bien su perdición. En 2007 apareció en Venezuela el cadáver de un hombre idéntico al capo colombiano del Cártel del Norte del Valle. A simple vista no había dudas, se trataba de Varela. Lo que despertó sospechas fue que las huellas dactilares y las piezas dentarias habían sido completamente alteradas. Bien podría tratarse de algún tipo de mutilación narco, pero las autoridades optaron por hacer un estudio de ADN que arrojó la verdad. No se trataba de Varela. Era un hombre idéntico que fue asesinado con el fin de orquestar una falsa muerte para el jefe colombiano. Pero si esto te parece sorprendente, aún falta contar el episodio más delirante y sanguinario de su historia. La auténtica muerte de Varela fue distinta a la de muchos capos narcos, y de seguro no has escuchado muchos casos similares. No fue asesinado ni por la policía ni por sus rivales. No murió por la enfermedad ni por el vicio. En cambio, el colombiano murió a manos de sus propios soldados, Javier Antonio Calle Serna, alias Combatiente, y Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo. Los hombres lo asesinaron en enero de 2008 en la ciudad de Mérida, dentro del centro turístico en el que se recluía. Su cuerpo y el de otra persona fueron encontrados por personal del hotel donde se alojaban. Su segundo deceso fue recibido con dudas. Muchos aseguraban que Varela había organizado todos los detalles para fingir su asesinato y que seguía vivo portando otra identidad y un nuevo rostro. El principal argumento es que no había registro de sus huellas dactilares y solo podía ser identificado por su rostro. Pero la tecnología terminó eliminando cualquier duda. Nuevamente el ADN desmentía las sospechas y confirmó que se trataba del narcotraficante caído en desgracia. Su carrera criminal había llegado a su fin. La figura de Varela volvió al foro público con las series sobre narcotraficantes estrenadas en los últimos años. Es que la historia de Varela es increíble. En pocos años logró reunir una gran cantidad de poder, comenzando desde un lugar humilde en el Valle del Cauca. De soldado a jefe y de jefe a víctima de sus propios hombres. Así fue el vertiginoso ascenso y la brutal caída del capo narco. Llegamos al final del video y queremos saber sobre qué otras grandes figuras del crimen mundial te gustaría que hagamos un informe. Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente.